Cantamos. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, lo sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, y en ese momento perdón recibió. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Oremos. Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Invocamos tu presencia, Señor, en medio nuestro. Te glorificamos y te exaltamos y te damos gracias por un día más de vida para adorar tu nombre. Gracias por habernos traído hasta este lugar. Ahora, Señor, queremos ponernos en tus manos para que tú nos des tu bendición. Que todo lo que se haga en este lugar, Señor, glorifique tu santo y bendito nombre. Que tu pueblo pueda ser edificado porque ha escuchado palabra tuya. Que tú recibas nuestras alabanzas, nuestras gratitudes y nuestras oraciones, Señor, porque te amamos y necesitamos de ti. Gracias por cada hermano que ha llegado. Gracias por los enfermos que están siendo recuperados. Y te pedimos por aquellos que aún están llegando, Señor, para que tú los guardes y los traigas con bien. Y sobre todas las cosas, por aquellos hermanos nuestros que queriendo estar entre nosotros no pueden. Sobre todo los enfermos, que tú los ayudes, los bendigas y que tu presencia sea con ellos donde quiera que se encuentren. Ahora, Padre, perdónanos a cada uno de nosotros nuestras faltas y nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Que hoy pueda ser un día de nuevos comienzos y que podamos estar dispuestos a caminar contigo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse. Continuamos nuestro tiempo de alabanza, ¿verdad?, al Señor, y vamos a hacerlo ahora con otro hermoso himno. El himno número 395, muy importante. No te dé temor hablar por Cristo. Vamos a estar cantando 3 estrofas, la 1, la 2 y la 4.
No te dé temor hablar por Cristo. Cantamos. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiarán. No te dé temor, no te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te ya se hará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Bueno, antes de saludarnos, primero quiero dar gracias al Señor que ustedes están acá y poder verlos nuevamente. Pero antes me acaba de llegar un anuncio. No acostumbramos a hacer anuncios fuera de los anuncios, del tiempo de los anuncios, pero es algo especial porque nuestro hermano Lázaro de Jesús está yendo a Cuba esta semana. Así que él necesita, hay una hermana en una iglesia en Cuba que fue amputada una pierna y está necesitando una silla de ruedas. Él dice que si hay algún hermano que tenga y pueda donar una silla, él se la lleva a ella para Cuba. Así que ya saben, cualquier cosita, ver al hermano Lázaro. Si te pones de pie, por favor. Lázaro, ponte de pie, ese es el hermano. Si ustedes pueden o alguien tiene, lo ve a él al final del culto. Bueno, los saludos a todos en el amor del Señor. Me alegro mucho de ver hermanos que estaban enfermos y están hoy con nosotros. Pero de manera especial siempre saludamos también a aquellos que por primera vez están hoy en este lugar. Antes de que todo, ¿hay alguien que está por primera vez? Levanta su mano allí para saludarlo de manera especial. Qué bueno, nos dice su nombre. Melanie, qué bueno, aquí tenía apuntado Melanie Abraham, ¿verdad? Ella vino con Anita, le damos un saludo, Mélida. Dios le bendiga, Melania. Que el Señor le bendiga mucho. Llene esa tarjetica, es para mandarle una carta después por correo con las actividades de la iglesia y agradeciéndole haber estado acá. ¿Quién más está por primera vez junto a Melania? Por primera vez aquí. ¿Hay alguien más? Pues se lo llevó todo Melania, ¿no? ¿Cómo le decimos a Melania entonces? Bienvenida. Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Nos alegramos mucho. Pero también me gozo mucho en saludar en este día a nuestro hermano José González. ¿Dónde está José? José, Dios te bendiga. Después de una operación delicada y un tiempo sin estar con nosotros, hoy ha vuelto a la casa del Señor. Y quiero darle un saludo a los años dorados. ¿Dónde están? Levanten la mano los que fueron a Leyel. Miren qué buen grupo, ¿verdad? Los saludamos a todos después de un tiempo allá, de regreso, y que fue una bendición el tiempo que estuvieron allá en los años dorados. Pero usted también quiere que lo saludemos, ¿sí o no? Pues póngase de pie, vamos a darle un saludo. Vamos a cantar y dígale al hermano que esté al lado, Dios le bendiga, me alegro que esté con nosotros acá hoy. No hay un
un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Se da la mano y se dice, Dios te bendiga, mi hermano. Cantamos. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Se da la mano. Se da la mano y se dice, Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y se dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Y todos nos decimos ¿cómo? Bienvenidos. Pueden sentarse. Tomamos nuevamente reverencia y nos preparamos para adorar al Señor ahora con nuestros diezmos y ofrendas. Dice la palabra del Señor que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En lo que nos preparamos entonamos el himno 333, Cristo fiel te quiero ser. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cantamos. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti,
Señor, te damos gracias por este día y por la oportunidad que tú nos concedes de estar aquí en tu casa. Venimos ante ti humillados, reconociendo nuestros pecados y reconociendo, Señor, que sin Cristo no somos dignos de ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes en esta hora de adorarte a través de los diezmos y las ofrendas. Te pedimos que tú bendigas al dador alegre y que bendigas a aquel que no puede dar. Y te rogamos que tú concedas a tu iglesia sabiduría para administrar tus bienes. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Vamos a pedirle a todos los niños ahora, menores de 9 años, que vengan acá al frente para orar por ellos y que puedan pasar a tener su tiempo también de culto en este día. Así que todos los niños menores de 9 años, vamos a orar y, como siempre, pedir la bendición del Señor. Recordamos los maestros que cada día, ¿verdad?, se preparan para tener este tiempo especial. Ese culto preparado para la edad de cada uno de ellos. Oramos. Señor, te damos gracias por cada niño de nuestra iglesia. Te pedimos en esta hora por este momento que ellos van a escuchar tu palabra. Gracias por los maestros también que dedican, Señor, sus vidas a prepararse ellos y a transmitir tu palabra. Bendice en este momento la exposición, todo lo que ellos van a hacer, y que pueda ser un tiempo inolvidable para cada uno de ellos. Bendice a sus padres. Bendice, Señor, también a los niños del daycare y de Aguana. Siempre te pedimos por ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga, pasen sin correr. Y nosotros vamos a prepararnos para tener ahora la lectura bíblica de la mañana, que nuestro hermano Rubén va a venir acá y va a tener la lectura, que se encuentra en Filipenses capítulo 3, los versos del 17 al 21. Voy a pedirles, por favor, de manera reverente. Tenemos la lectura, ahí tenemos Filipenses 3 del 17 al 21. Nuestro hermano Rubén ora y después el coro musical traerá su mensaje cantado en esta mañana. Hermanos, la lectura de esta mañana se encuentra en Filipenses capítulo 3, del 17 al 21. La leeremos todo yo completo y ustedes se van a unir conmigo en el último. En el último versículo lo leeremos todo. ¿Okay? 17 al 21. Dice así el Señor: Hermanos, sed imitadores de mí y entrar a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, en fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo, todos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el que se hace las cosas. Que el Señor bendiga su santa palabra. Pueden sentarse, hermanos.
Dice el verso 20 en la palabra del Señor que leímos hace un momentico. En el libro de Filipenses, lo tenemos en pantalla, dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por todo lo que se ha hecho hasta aquí. Ahora prepáranos para escuchar tu palabra. Pedimos que tú nos des entendimiento, que nos prepares, Señor, para recibirla y ser hacedores de ella, no simplemente oidores. Pedimos que ella nos guíe, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y que tu nombre se glorifique, así como tu pueblo crece. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Me gustaría empezar este mensaje con una palabra. Levante la mano, ¿cuántos de los que estamos aquí somos ciudadanos americanos? Levante la mano. ¡Wow! Buen número. ¿Qué pasó? ¿Llegó Homeland Security? No llegó Homeland Security. El que no lo sea, bueno, es un paréntesis aparte del mensaje y tiene los requisitos, hágase ciudadano americano. ¿Pero y qué tiene que ver eso con el mensaje? Cuando uno se hace ciudadano de una nación, ya sea Estados Unidos o cualquier otra nación del mundo, nos damos cuenta que hay algunos requisitos que usted tiene que llenar. Pero además, se espera algo de los ciudadanos de ese país. Yo buscando ayer ahí en internet cuáles eran todos los requisitos, dice algunos. Un ciudadano de Estados Unidos debe tener como mínimo 5 años de residente en el país, ¿verdad? Pero además hay algo después que, eso es una de las cosas que nos trae un poquito más. Se espera que pueda escribir, hablar y leer inglés. ¿Sí o no? Eso es lo más. Después dice que conozca la historia del gobierno, ¿no?, y de los Estados Unidos, pero muy importante, y que tenga una conducta moral, que respete la ley, que se adhiera a los principios de la Constitución, que tenga buena disposición para el buen orden, la felicidad y el bienestar de los Estados Unidos. Es decir, que cuando uno es ciudadano de un país, uno vive según algunas normas muy importantes de ese país. Bueno, cuando una persona acepta a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, dice la Escritura que uno comienza a ser ciudadano ¿de dónde? Del reino de Dios. Pero además déjeme decirles algo. Es muy importante ser ciudadano de los Estados Unidos. Pero usted podrá ser ciudadano de Estados Unidos, ciudadano mexicano, ciudadano español, como muchos conozcan, tener 3 o 4, pero si no tiene la más importante, estamos perdidos. Yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿es usted ciudadano del reino de Dios? Yo espero que usted lo sea. ¿Cuántos lo somos? Levante su mano. ¿Había alguno ahí que levanta la mano? Y si hay alguno que no lo es, yo lo voy a invitar que no salga de este lugar sin recibir a Cristo y ser parte de esa ciudadanía. Lo que vamos a aprender con el mensaje de la mañana es lo siguiente: la conducta del cristiano debe corresponder a su ciudadanía celestial. Repito, la conducta de todo cristiano debe corresponder a su ciudadanía celestial. En otras palabras, debemos mostrar una conducta que respalde la ciudadanía que nosotros tenemos. La iglesia de Filipos, el texto que estamos leyendo, parte de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, era una iglesia bastante buena. ¿Por qué? No era quizás como Corintio, que Pablo tiene que escribirle algunas cosas un poco fuertes. Era una iglesia bastante buena, fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Cuando leemos toda la carta vemos que no hay reproches fuertes acerca del apóstol. Había algunas cositas que estaban pasando que son interesantes. Había alguna escaramuza entre 2 miembros de la iglesia. Eso no pasa en Betel. Espero que no pase en Betel. Pero había algunos pleitecitos allí entre 2 hermanos de la iglesia. Pero también habían algunos que
judaizantes que estaban enseñando a la iglesia que había que guardar ciertos ritos para salvación, aparte de Cristo había que circuncidarse. También Pablo les escribe para enseñarle de su condición, que estaba preso en Roma, y de que Epafrodito, que ellos le habían mandado una ayuda a Pablo hacia Roma, había estado muy enfermo y él estaba mejor. Pero sobre todas las cosas, había un grupito en la iglesia que se me ocurrió ponerle así, libertinos, que así como estaban los judaizantes, que obligaban a cumplir ciertas obras de la ley para salvación, había algunos que creen los estudiosos que podía ser una antesala o algo preliminar al gnosticismo que Juan después recalca en sus cartas, pero que eran gente que decían básicamente, para que usted me entienda, lo siguiente: si somos cristianos y somos libres en Cristo, podemos hacer lo que se nos dé la gana. Entonces, aunque era una iglesia buena, habían sus cositas allí que vamos a aprender nosotros en esta mañana y que nos va a dar a entender cómo es un ciudadano del reino de Dios, qué ejemplo podemos seguir y cuáles no debemos seguir, y con la ayuda de Dios hay que desecharlo o desterrarlo de nuestras vidas. Cuando vamos al versículo número 17 que ya leímos hace un momentico, en la palabra del Señor dice: hermanos, sed imitadores de mí. ¿Se acuerda? Pablo decía siempre: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, que Pablo se pone como ejemplo del Señor. Si usted lee un poquito más arriba en la carta, cuando empieza el capítulo 3, Pablo no era perfecto. ¿Se acuerda usted? Pablo decía: yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Pablo no está hablando de que era perfecto, pero Pablo sí quería ser imitador del Señor. Procuraba con la ayuda del Espíritu Santo ser imitador del Señor. Pero no solo Pablo, habían algunos ejemplos más, como Timoteo, como Epafrodito, que la iglesia tenía que mirar porque eran fieles seguidores de Cristo. Cuando vamos al capítulo número 2, en la carta de los Filipenses, vemos algunas enseñanzas breves de cuáles eran los ejemplos buenos que Pablo, Timoteo y Epafrodito le estaba dando a la iglesia. Yo lo motivo que vayamos allá. Filipenses capítulo 2, versículo 19, dice la palabra del Señor: espero en el Señor Jesús, decía Pablo, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Timoteo estaba con Pablo, versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por ustedes. En otras palabras, Pablo le está diciendo: quiero enviarles a Timoteo, que de verdad los quiere, de verdad se interesa por cada uno de ustedes. Es decir, el primer ejemplo que Pablo le dice a la iglesia, fíjense en esto, es que un ciudadano del reino de Dios es alguien que se interesa sinceramente en el bienestar de los demás. Un ciudadano del reino, un cristiano que tiene al Señor, se interesa no solo en sus preocupaciones, no solo en sus necesidades, sino se interesa en el bien ¿de quién? De los demás. Eso lo vemos. Jesús habló una parábola muy famosa, parábola del buen ¿qué? Samaritano. ¿Se acuerda usted? Que él decía que el buen samaritano amaba al prójimo, se preocupó por él, lo curó, lo llevó a un lugar, en fin. El buen cristiano, el ejemplo que Pablo le daba, que Timoteo le daba a la iglesia y que Epafrodito le daba a la iglesia, eran que se interesaban por los demás. Un cristiano, hermano, debe interesarse siempre por los demás. No solo por los hermanos en la fe, primeramente, como dice la Escritura, pero también
por los demás. Pero dice la Escritura también que no solo se interesaban en el bien de los demás, sino que se interesaban en las cosas de Cristo. Si usted lee el versículo 21 más adelante, ahí mismo en Filipenses, dice lo siguiente: porque todos buscan ¿qué cosa? Lo suyo propio, no lo que es de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces, Pablo, Timoteo y Epafrodito se preocupaban por los demás, pero además de eso, ellos se preocupaban por las cosas de ¿quién? Del Señor. Estamos viviendo en tiempos que a muchos cristianos le importa poco las cosas del Señor. Hay muchos cristianos que han encajonado su fe en venir a la iglesia los domingos, en tener alguna oración antes de comer o antes de dormir. Muy bueno si tienen un devocional y leen aunque sea un versículo al día, pero hermanos míos, la Biblia nos enseña que si somos ciudadanos del reino de Dios, debemos vivir apasionados por las cosas del Señor. Tenemos que poner en una balanza siempre las cosas terrenales y las cosas celestiales. Esta gente le habían dado un buen ejemplo a la iglesia. No solo se preocupaban por los demás, sino que amaban, buscaban no solo su bienestar, sino los bienestar ¿de quién? De las cosas de Dios, del bienestar del Señor Jesucristo, su obra, su iglesia, el servicio a Él, en fin, todo lo que tenía que ver con que la iglesia de Jesucristo marchara bien. Se interesaban por las cosas de Él, pero muy importante, sigue diciendo el versículo 22 algo, ahí en Filipenses. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo, ¿dónde? En el Evangelio. Estaban dispuestos a servir al Señor, costara lo que costara. E incluso, dice un poquito más adelante, no lo vamos a buscar, aún hasta la muerte. Entonces, ser ciudadano de Dios, del reino de Dios, lleva un costo. Un costo que Jesús nos enseñó. Un costo que Jesús dijo: nadie edifica una construcción si no pone, mira primero qué cosa, las bases, el cimiento con que se va a construir. Como dije antes, es un privilegio, es una bendición ser ciudadanos del reino. Pero Dios nos llama, así como ciudadanos de una nación, mostrar, ¿verdad?, el por qué somos ciudadanos, también el mostrar cómo es un buen ciudadano del reino de Dios. Estos tres hombres estaban dispuestos a morir por la obra de Cristo. Por eso Pablo podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Es decir, mis hermanos, estas personas eran creyentes que buscaban como metas en su vida ser semejantes a Jesucristo. Y ese ejemplo era un ejemplo de piedad y de servicio al Señor. Repito, querían siempre agradar a Cristo y era de una relación con Él de piedad, de eusebia, de búsqueda, de entrega al Señor, pero por otro lado, ¿de qué? De servicio. Un ciudadano del reino de Dios es alguien, primero, que tiene una relación con Dios, por eso es ciudadano del reino. Segunda, que lleva una vida de relación con Él, un cristiano que ora, un cristiano que lee la palabra, un cristiano que vive conforme a lo que Dios espera, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, y un cristiano que está dispuesto ¿a qué? A servir al Señor. Hay muchas posibilidades para que usted pueda servir al Señor. Pero vamos a ver adelante que habían ejemplos que Pablo dice: mira, si ustedes quitan la mirada del Señor, de mí, que soy un ejemplo, que estoy siguiendo sus pasos, y de esta persona, y lo ponen en otra gente, cual él va a mencionar, entonces entramos en un problema. ¿Cuál es la aplicación de esto que hemos visto hasta acá? Una pregunta.
¿Eres tú ciudadano del reino? Solamente puede serlo si crees en Cristo. ¿Cómo está tu relación y servicio al Señor? ¿Estás mostrando que eres ciudadano del reino? Bueno, si no es así, hay dos cosas que pueden pasar. Una, no eres ciudadano del reino, tienes que recibir a Cristo como tu Señor. O la otra, te has descuidado de lo más importante. ¿Y qué nos decía Pablo más adelante? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo a lo que está adelante. Dios tiene grandes cosas, planes y propósitos en la vida de sus hijos. Y quiere que mostremos esa ciudadanía. Pablo dice primero, pongan la mirada en estos ejemplos, pero cuando vamos al versículo 18, en el capítulo 3, que estamos nosotros estudiando, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos ¿de qué? De la cruz de Cristo, palabra fuerte. Versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces de pronto llega a unos ejemplos que no debemos seguir si somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuál era el primero? Ya lo comenté. Eran legalistas judaizantes que decían, mira, Cristo no es suficiente, en otras palabras. Necesitan circuncidarse, necesitan guardar tal obra. Y Pablo está diciendo, no, la circuncisión no es física, la circuncisión es de corazón. Y déjeme decirles algo, voy a abrir un paréntesis aquí, como le gusta a mi hermano Cirilo cuando predica decir. Hoy en día hay una modernidad que no es real. Hoy en día hay muchos cristianos que han creído, se llaman cristianos mesiánicos. Son cristianos que han creído que con Cristo han tenido que volver ¿a dónde? A guardar los ritos. Entonces sus templos son como si fuera una sinagoga. Guardan todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Guardan todas sus fiestas. Se visten como judíos. Déjeme decirle algo, hermano, usted no es judío. Usted o es cubano, o es salvadoreño, o es dominicano, o es americano, no sé, pero usted no es judío. Y cuando nosotros presentamos a Cristo como nuestro San Pablo siempre lo decía en sus cartas, no tenemos que volver a los rudimentos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Miren, déjenme decirles algo. El Antiguo Testamento sin Cristo está incompleto. Lo que le falta a los judíos, ¿saben qué cosa es? Recibir a Cristo como el Mesías, como el Señor, como el Salvador. Usted tiene que vivir como cristiano, como ciudadano del reino. Pero voy a cerrar el paréntesis ahora, porque habían judaizantes que trataban de que los cristianos guardaran ciertas cosas. Pero de pronto llegamos a un grupito que él mencionó en el 21, no lo vamos a buscar, pero que nosotros le llamamos los libertinos, ya los mencionamos, que pensaban que creer en Cristo y los hacía libres, como dice la Escritura, pero que Pablo dice, son falsos maestros, no están enseñando la verdad. Nosotros somos libres para cumplir los propósitos de Dios, no para vivir de la manera que nosotros querramos. Por eso algunos creen que había una idea de gnosticismo. ¿Por qué razón? Porque más adelante se desarrolla esta herejía, que una de sus claves, ¿cuál era? El espíritu es bueno y la carne es mala. Entonces, como el espíritu es bueno y está bien, usted es cristiano con Dios, su cuerpo, su carne, usted puede dedicarse desenfrenadamente a lo que usted quiera. Y Pablo dice, esa no es doctrina del Señor. Esos no son ciudadanos del reino. Esos son enemigos de la cruz de Cristo. El cristiano tiene que vivir, como Cristo dijo, el que dice que es de él debe andar como él anduvo. La vida cristiana es del reino. Pero esta gente estaban dentro de la iglesia. Interesante. Estas personas no estaban en contra de Cristo.
no estaban en contra de que Él era el Mesías. No estaban en contra tampoco de la salvación por la gracia por medio de la fe. Esta gente lo que enseñaban es que se podía ser cristiano y se podía seguir viviendo como bien le pareciera. No, hermanos míos. Usted es ciudadano del reino de Dios y debemos vivir como Dios espera que nosotros vivamos. No se oponían, digo, a Dios, sino que enseñaban que podían tener una conducta como bien les pareciera. Pablo advirtió de esto a los romanos. Si usted se acuerda, en el capítulo 16, Yamil, versículos del 17 y 18, Pablo advirtió de esta gente y dice lo siguiente, Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos. Por tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué características tenían esta gente que nosotros tenemos que estar pendientes? Porque primero, como ciudadanos del reino, no podemos caer en eso. Y segunda, si están entre nosotros, tenemos que llamarlos a recapitular. Primero, eran enemigos de la cruz de Cristo, y eso nos enseña que no eran cristianos. Porque Jesús siempre fue claro, el que no está conmigo está contra mí, pero el que está conmigo, ¿ok?, es mi hijo. Entonces no eran cristianos, no podían ser enemigos de la cruz de Cristo. Lo que pasaba era que no había fruto, no daban un buen testimonio. Estaban dentro de la iglesia, pero viviendo de una manera desordenada. Eran cristianos que no habían muerto al pecado. Eran cristianos que no vivían conforme a la ciudadanía que tenían. Eran cristianos que no obedecían la sana doctrina. Eran cristianos supuestamente profesantes que realmente Cristo no era una realidad en su vida. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos a veces muchos textos que nos confunden, porque nos aparentan personas que son cristianos, y por eso usé las palabras, eran cristianos, y al final dije, entre comillas, eran cristianos. Porque a veces esos textos nos dan como si entendieran que eran creyentes. No. El creyente genuino da fruto. El creyente genuino vive como un ciudadano del reino. El creyente genuino se aparta del pecado. No es que no seamos pecadores, pero una cosa es ser pecadores y estar propenso a una caída, y otra cosa, como lo dice la Escritura, es la práctica seguida ¿de qué? Del pecado. Esta gente no eran convertidos. Esta gente estaban dentro de la iglesia, pero su fruto no respaldaba lo que un creyente genuino debe mostrar. Interesante que dice la Biblia en Filipenses 3, el texto que estamos viendo, en el versículo 19, dice algo interesante también de esta gente. El fin de los cuales será ¿qué? Perdición. Cuyo Dios, ¿quién es? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Primero, cuando dice que su Dios es el vientre, no solo da la idea de los judaizantes con todos sus ritos que tenían, sino que estos libertinos vivían vidas de deseos sensuales, vivían vida de apetitos carnales, vivían en glotonerías, vivían en adulterio, vivían en homosexualidad, vivían en borrachera, sin importarle su vida cristiana. Pablo dice, cuidado con esta gente, cuidado con esta gente. Ese no es un ejemplo de un hijo de Dios. Pero cuando dice que su gloria es su vergüenza,
está hablando de que al final de sus vidas, lo que ellos transmitían no era una gloria para Dios, sino era una vergüenza. Él lo menciona en Efesios capítulo 5, en el versículo número 11, él lo aclara de una manera extraordinaria cuando dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué cosa? Reprenderlas. Eran una vergüenza. Y por último dice: piensan solo que en lo terrenal, piensan en las cosas de este mundo. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos claros. El creyente genuino da fruto, digno de arrepentimiento, digno de fe, digno de un ciudadano del reino. Pero a veces hay personas que están entre los confesados cristianos, pero sencillamente sus vidas dejan mucho que desear. Dice por último que lo único que piensan, ¿qué cosa es? En lo terrenal. Yo repito en esta mañana, si una persona no tiene a Cristo, puede fácilmente estar dentro de estas características. Pero lo triste es que cuando usted y yo nos descuidamos como cristianos en nuestra vida de búsqueda del Señor, entonces por eso los apóstoles siempre decían: no podemos volver atrás, tenemos que extendernos a lo delante. ¿Por qué razón? Porque a veces si nos descuidamos, podemos nosotros estar cayendo en lo mismo que estaban esta gente. Y podemos llegar a un punto en que pensemos simplemente en lo terrenal y no en lo del Señor. Cada vez que escuchamos un mensaje, una predicación, un estudio, nosotros, la idea es interiorizar el mensaje y decir: bueno, Señor, hazme en los tiempos más antiguos diríamos unos rayos X, ¿verdad? Pero eso como que está fuera de moda casi ahorita. Porque hoy están, ¿qué cosas? Los MRI, los CT scan y cosas profundísimas que ahí sale todo, ¿sí o no? Bueno, esa es la idea. De que, bueno, Señor, este mensaje que está dando el pastor hoy, que el Señor le ha puesto en su corazón, me está diciendo que el cristiano del reino vive con unas normas y con una conducta que viene de tu presencia en ellos y que la dan a conocer donde quiera que estén. Mi vida no está siendo así. ¿Qué es lo que está pasando? Si usted es un hijo de Dios, este mensaje va a orar en su corazón. Y usted va a tener que hacer un par en su vida y decir: ¿cómo estoy yo? ¿Estoy siguiendo esos malos ejemplos? ¿Estoy viviendo de esta manera? Entonces, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que venir al Señor hoy y decir: Señor, perdóname, quita todo esto delante de mí. Yo quiero ser como un ciudadano del reino tuyo. Pero quizás también estemos mirando nada más lo terrenal, hermano. Quizás hay personas que aman a Dios, pero las cosas de este mundo lo han llevado simplemente a enfocarse ¿en qué? En lo material, en lo terrenal. Y tenemos que hacer un par y decir: ¿y qué le estoy dando yo a mi Dios? ¿En qué yo? Mire, hermano, un cristiano, si pudiera resumirlo básicamente, es lo siguiente. Un cristiano es alguien que ama a Dios, que Cristo es una realidad en su vida. Obviamente, se ha arrepentido, ha confesado, por eso es cristiano. Es alguien que ora. Es alguien que lee todos los días la palabra, la estudia y la medita. Es alguien que adora al Señor con cada paso que da en su vida. Pero es alguien también que se nos olvida que uno de los frutos es el servicio a los demás. Entonces, si hay algo que no encaja en nuestras vidas, es hora que usted y yo nos levantemos y digamos: Señor, ¿en qué estoy fallando? Quiero terminar con los últimos dos versículos, porque nos dice por qué debemos ser diferentes. Pablo termina esta disertación en el capítulo 3 diciendo lo siguiente, versículo 20 y 21. ¿Por qué? Dice el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, ¿qué cosa? Todas las cosas. Todos los que levantamos la mano, que somos ciudadanos americanos, déjeme decirle, un día usted se va a morir. ¿Usted lo sabía? Yo creo que todos lo sepamos. Y un día lo más probable es que su esposa o su esposo doble muy bien su certificado, lo guarde ahí en una gaveta y lo tenga como recuerdo, pero ya no le va a servir para nada. ¿Ok? ¿Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo? Pero la ciudadanía del reino es eterna. Es para siempre. Y nosotros tenemos que darnos cuenta si estamos viviendo para el reino de Dios. Ciudadano del cielo es tener una relación con Dios. Es ser un representante de Cristo. Es sencillamente vivir de acuerdo al Evangelio. Dice Primera de Pedro, no lo vamos a buscar, que somos extranjeros en este mundo. Dice Segunda de Corintios que representamos a Cristo. Y dice la palabra también que somos hacedores del Evangelio, de la palabra, y no solamente oidores. Tenemos una ciudadanía en los cielos, pero tenemos, ¿qué cosa? Una esperanza. Ese día glorioso, que ya sea porque nosotros vayamos con el Señor, ya sea porque Cristo entre triunfante en la historia y regrese, no importa de la manera que sea, si usted es un hijo de Dios, si usted es ciudadano del reino, usted entonces estará para siempre con el Señor. Y esa ciudadanía es la que de verdad vale en nuestras vidas. Tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo que estará para siempre con el Señor. Quiero terminar diciendo, hermanos míos, el Señor nos ha dado las herramientas. El Señor nos ha dado su presencia en nosotros. Nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado las herramientas para que cada vez que nosotros estemos donde estemos, vayamos donde vayamos y hagamos lo que hagamos, todo sea para darle la gloria al Señor. Y que cuando la gente nos mire, nos diga, oye, qué bendición. Este muchacho, esta muchacha, este señor, esta señora, este hombre Moré, ¿con qué edad Moré? ¿70 y cuánto tiene? 81. Se hizo ciudadano del país más grande que hay en el mundo. ¡Wow! Pero que cuando la gente nos mira, nos diga, sí, se hizo ciudadano, pero también, sobre todas las cosas, es ciudadano del reino de los cielos. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está el mensaje, ahí está el llamado, ahí está la exhortación. ¿Estamos viviendo para el Señor? ¿Estamos en una relación con el Señor? ¿Estamos diciéndole no al pecado en nuestras vidas? ¿Estamos viviendo conforme a la palabra? ¿Estamos dedicados a servir a esa ciudadanía que tenemos? Bueno, hay unos requisitos que ahí están, y los cuales espero que en esta mañana, si no se están viendo en su ciudadanía y en la mía, recapitulemos y vayamos hoy al Señor y le digamos, Señor, perdónanos, ayúdanos a cada día vivir para ti como ciudadanos del reino. Hay una esperanza gloriosa y recuerde, antes que todo, usted es ciudadano del reino de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra es clara. Porque tu palabra nos enseña, Señor, la sana doctrina. Porque podemos venir hoy delante de ti, Señor, compungidos de corazón. Y podemos pedir tu ayuda, Señor. Tú quieres ver en tus hijos ciudadanos del reino, que vivan para ti, que se preocupen por tus cosas, que se preocupen por los demás. Y necesitas ver una iglesia, Señor, militante y que mueva, Señor,
como dice tu palabra, tu evangelio a todo el que lo necesita. Que este mensaje, Señor, haya caído en buena tierra, en buenos corazones, y que podamos nosotros, Señor, tener ese encuentro contigo. Quizás, como decía Pablo, olvidar el día de ayer, olvidar lo que quedó atrás, y hoy comenzar contigo en un nuevo día y extendernos a lo que tú tienes para nosotros, para nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien en esta mañana que aún no es ciudadana del reino, yo te pido que tu Espíritu Santo llegue a su vida hoy. Es nuestro deseo y oración, y que pueda ser la decisión más importante de su vida en este momento. Que pueda clamar a ti y pueda buscarte de corazón. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Y oramos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar como comenzamos. Les recuerdo que esta tarde tenemos culto a las 6. Venga para acá, 1 hora, de 6 a 7. Vamos a estar hablando un poquito más de este tema. ¿Cómo Dios quiere que vivamos? ¿Cómo yo puedo saber si le estoy dando la gloria al Señor? ¿Cuáles son las enseñanzas que Dios nos muestra? Venga a las 6 y juntos vamos a tener en este día de reposo nuestro segundo culto de adoración. Último himno, oh cuán dulce es fiar es Cristo. Vamos a entonarlo fuerte. Voy a pedirle al pastor Humberto Pérez, que está con nosotros, que venga aquí al micrófono y nos despida en oración. Que Dios les bendiga y que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. El himno es ¿cuántos pueden? En la palabra de Dios vemos muchas veces que Jesús le dijo a las personas que estaban alrededor de él: deja todo lo que tienes y sígueme. Quiera Dios que en esta mañana, si el Señor nos dijera sígueme, nosotros podamos decirle: yo sí puedo, Señor, seguirte. Cantamos. ¿Cuántos pueden, dijo Cristo, a la cruz conmigo ir? Respondieron los valientes, ya dispuestos a seguir. Oh, sí podemos seguirte, haznos más santos, danos tu luz, nos ilumine tu gran resplandor, nos lleve a Dios con lealtad y amor. ¿Cuántos pueden acordarse del ladrón al contemplar que su alma rescatada con Jesús se fue a morar? Oh, sí podemos, oh, sí podemos seguirte, Señor. Haznos más santos, danos tu luz, nos ilumine tu gran resplandor, nos lleve a Dios con lealtad y amor. ¿Cuántos pueden en la sombra de la muerte y el dolor entregar con fe el alma, victoriosos al Señor? Dilo bien fuerte, oh sí podemos, oh sí podemos seguirte, Señor.
Hermano, es un magnífico sermón. Hace 50 años que yo tengo la ciudadanía en el cielo. Ojalá que todos los que están aquí me encuentren. Búscame. Señor, se terminó el culto. La palabra puede que haya caído en buena tierra o no en buena tierra. Tú lo sabes. Tú sabes, Señor, que nuestra gloria no es ser ciudadanos norteamericanos, aunque te agradecemos a Estados Unidos, que comparte su tierra con nosotros. Te damos gracias por esta gran nación. Te imploramos por ella. Pero te damos gracias, Señor, porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Y los cielos es tu memoria. El libro de la vida es tu memoria. Haz que todo lo que estemos aquí estemos en tu memoria. Y que a ninguno tú digas, apártate de mí porque no te conozco. No eres ciudadano. No puedes entrar. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque a ti te debemos nuestra ciudadanía. Gracias porque somos injertados, como dijo el pastor, sin Cristo el Antiguo Testamento sería prácticamente desconocido. Gracias por Wilfredo. Gracias por su mujer y sus hijos. Gracias porque todos los que estamos aquí, probablemente la mayoría, tiene esa ciudadanía y su nombre está registrado en el archivo de tu memoria. Tú miras hacia abajo. Tú sabes si hay nombres escritos en la ciudadanía americana, pero no están escritos. Haz algo. Haz algo por eso, Señor. Y por aquellos que estamos escritos, como dice tu palabra de forma simbólica, no los borres. Porque yo sé que no estoy escrito en el polvo, en la tierra. Señor, bendícenos a todos. Bendice a la iglesia Betel y gracias por el ministerio de este hermano, Señor, que cada día, cada domingo nos da a comer pan del cielo. En el nombre de Jesús. Amén.